Bueno, vamos ahora a abrir las preguntas. Tenemos tiempo, pido que sean lo más corto posible. Randy, después, mira, si quieren... No, desde aquí yo creo que hablo bien. Perfecto, perfecto. Más rápido. Sí, no tengo ninguna comparación, empiezo por ahí. Pero sí tengo cierta afinidad con Martí, quizás porque nací el 28 de enero, hablo 6 idiomas y viajé por todo el occidente igual que él. Y siempre me quedó algo por esa afinidad. Se lo preguntaría esto a la doctora especialmente, no sé por qué percibo que usted puede tener algún sentido de la emotividad de Martí también, que no sé, me parece. ¿Cuánto del 19 de mayo puede haber sido el puro azar? O puede ser que Martí, bueno, hasta Bolívar en su momento le preguntaron al final qué se puede hacer en Latinoamérica y dijo emigrar. Es posible que Martí haya sentido también un cierto aburrimiento de arar con esos bueyes. Esa es la pregunta. Mira, a ver si... Y después todo lo puedo contestar si quiere. A ver si yo... Pero, Randy, su nombre. Randy. ¿Sí se oye? Sí. ¿A mí? Bueno. O al micrófono. Bueno, Martí, usted usa la palabra aburrimiento, pero vamos a decir tedio. Tedio del hombre, sí. Cuando él se retira a las lomas, las montañas Catskills, al norte de Nueva York, él va herido en lo personal por la separación de Carmen. Pero como conocía también la naturaleza humana, de cada naturaleza humana recibió o tomó lo mejor. Apartó y menoscabó lo que podría perjudicar su misión. Eso no le impidió la emotividad moral de que yo hablaba de Hume, del desagrado ante la realidad del ser humano. Porque un hombre tan leído y escribido no podía pasar por alto la miseria del hombre. Entonces contaba con eso. Con esos bueyes tenía que arar. Pero por otro lado, su idealidad de la amistad, su idealismo con la amistad, y que era una de las fortalezas suyas, le dio para todos. O sea que no decayó. Es un hombre que hubo periodos en que parecía no estar tan presente como lo estuvo en otros momentos, pero Martí fue el mismo desde que surgió El Diablo Cojuelo, que dijo José Raúl, toda su proyección fue la misma. En España, cuando se iba a la corte a oír qué decían Castelar y otros bandidos, que era Gedeón en la palabra, Castelar, pues aprendió horrores y conocía muy bien la cuestión política, y era un político. Martí era un político, pensador, pragmático, y un idealista, loco, zafado, pero no era un esquizofrénico. Era un hombre con los pies a la tierra, maravilloso, muy sensible, pero el aburrimiento no. El tedio, la realidad, sí duele. Yo voy a añadir algo más. Yo entendí de la pregunta suya que usted piensa que tal vez el 19 de mayo Martí se lanza a la carga porque estaba aburrido del ambiente. Pregunta. Sí, me parece que preguntó usted. No, yo creo que eso no es así, porque Martí precisamente el día antes había dado un discurso que fue aclamado por toda la tropa, le querían llamar presidente, y Máximo Gómez le dijo, no, él es general, pero en realidad fue un gran entusiasmo esa presencia de Martí cuando llega el momento de Dos Ríos. Martí estaba, digamos, en un momento cúspide de entusiasmo, y yo creo que se lanza a la carga precisamente por un momento de entusiasmo, se deja llevar por la pasión. Por eso le dice a Ángel de la Guardia, joven, vamos a la carga.
y en ese momento se lanza con Ángel de la Guardia y recibe la descarga que ya todos conocemos. Así que yo no creo que fue un acto de tedio, sino fue un acto de entusiasmo. Sí, yo quería agregar brevemente. El tema es bien complejo. Este 19 de mayo ha dado motivo a muchas conjeturas en torno a la muerte de Martín, que si fue un suicidio, que si fue un impulso romántico, cosas así. Hay que ver los días previos al 19 de mayo, desde la famosa reunión en la Mejorana, los famosos famosas páginas desaparecidas del diario, que no creo que contengan absolutamente nada especial, porque el diario, todo lo que se trató allí en la reunión aquella famosa, que a decir verdad, Maceo, un hombre arrogante en aquel momento, movió la reunión de un bohío para otro, etcétera, etcétera. Él lo describe como que ya tiene plata a la silla, airoso con estrellas, etcétera. Creo que todo queda iluminado el día 14, cuando está hablando de su desistimiento. Y acuérdense que había una cuestión de que querían separar los poderes para que los civiles no tuvieran o no sucediera lo mismo que en la guerra del 68, por eso es que lo nombran general, para que no tuviera ninguna potestad sobre los militares como presidente, a pesar de que todo el mundo lo llamaba presidente y que Gómez mismo dice: Martín no será presidente mientras yo esté vivo. Todas estas cosas en torno al 19 de mayo han dado, bueno, han creado una leyenda, quizás porque el propio Martí también lo propició con sus escritos. Hoy creo que consta en el discurso del día anterior que por la causa de Cuba me dejó clavar en la cruz, etc. Yo lo que sí pienso es que es el momento, uno de los pocos momentos en que Gómez, a pesar de su estrategia militar, a pesar de su experiencia militar, él cae en una emboscada de una manera la más tonta del mundo. Él mismo lo dice en su diario: nunca me había visto en peor lance en toda mi carrera militar. Estamos hablando de un hombre que había ya pasado una guerra y que era una estratega militar bien grande. O sea, una columna de las tres armas, y estamos hablando de las tres armas españolas, eran casi 1.500 soldados, entre 1.200 a 1.500, que incluía la caballería, la infantería y la artillería. Coge a este grupo de cubanos y los rodea, y él no se da cuenta hasta que ya está prácticamente rodeado. Se forma toda la confusión aquella de la alarma. Martí desobedece a Gómez. Hay que tener eso en cuenta. Él no desobedece. Claro, yo entiendo por qué lo desobedece, y estoy con él, por la sencilla razón de que un hombre que lanza a un pueblo a una guerra, y es la cabeza pensante, es la cabeza de esa revolución, ¿cómo va a quedarse detrás y no luchar por ese pueblo cuando él sabe que está dispuesto desde niño a dar la vida por la nación cubana y por la libertad del pueblo cubano? Yo pienso que es mucho más complejo. No creo que tuviera tedio, no creo que se aburriera en el campamento, porque ahí estaba, fue uno de los momentos en que más escribió. Ese diario es maravilloso, las cartas que mandó, todo. O sea, no creo que estuviese muy aburrido, porque todo el mundo estaba en función de Martí y él en función de todo el mundo en los campamentos y en todo ese largo caminar desde que había desembarcado en Playita. Yo creo que es más complejo que lo que hemos hablado acá, pero no obedece no creo a tedio, ¿no? O sea, lo vería así. Estamos en una jornada mambisa, una jornada de guerra. No creo que nadie tenga tiempo para aburrirse, o hay que estarse moviendo continuamente y durmiendo de una manera incómoda y moviéndose por todos estos lares, estas malezas. Es decir que yo lo que sí creo que él desobedeció la orden de Gómez de quedarse tranquilo donde estaba hasta que ellos lograran controlar la situación, que no fue controlada bajo ningún consejo. Eso es lo que creo. Gracias. Gran respuesta. La pregunta mía, no sé, parece. Bueno, te dejo que vaya después, perdón. la pregunta mía era en referencia al comentario que hizo la doctora Whitmarsh con respecto a Mantilla, Manuel Mantilla. Yo tenía entendido que ya para esa época Mantilla era un inválido, estaba creo que paralítico o algo así. Yo
quisiera que me aclarara el punto si es... Yo lo leí, pero está sumamente detallado con fechas de llegada de Martí, la dirección donde él tenía su negocio. Era un hombre, no estaba en silla de ruedas, eso se ha mitificado, se ha hecho una leyenda de que el pobre diablo estaba ajeno, entonces después, ¿qué pasó? Aquello, no señor, está muy fundamentado por Ripoll, las fechas, la niña sabe, es decir, Martí tuvo que haber invadido la privacidad de Carmen inmediatamente que llegó a la casa de huéspedes. Y Martí era un hombre de su tiempo, muy civilizado y con el sentido, como dije antes, de la honradez y decencia. Él respetaba a la mujer. Él no era los tipos estos que acaban de ocurrir en Alemania, lo dije en su momento. Está puesto con fecha. Es imposible prácticamente que la niña naciera, que Martí en el mes y pico antes o 2 meses tuviera una relación con estas y naciera la niñita. No hay un fundamento martiano para que permita decir eso. Y el hombre no estaba en silla de ruedas, el hombre estaba en activo, no era un viejo, tenía 40 y pico de años, se murió 4 años después. Quiso decir que Martí tuvo una relación oculta en la misma casa. De Mantilla, Martí tuvo 4 años en una relación amorosa, sexual, con María Mantilla, con Carmen Mantilla. No. Bueno, yo cuando hice ese comentario me basé en lo que dice la señora Blanca de Baral, que era precisamente su esposo, era primo hermano de la señora Millares. Y la señora Millares, después de la muerte de Martí, fue a vivir a la casa de la señora Baral. De modo que el doctor Ripoll lo respeto mucho, pero un testigo ocular del momento y un señor que está escribiendo 100 años después, me vale más lo que dijo esa señora. Y además yo no lo veo tan terrible porque todos somos pecadores. Martí era un hombre joven, tenía 27 años cuando llegó a Nueva York, trajo a su esposa, compró su casita en Brooklyn, la señora la dejó y se fue a Camagüey de nuevo, de modo que es un señor que como particularmente a los 2 años de eso, tendría 29 años, se mudó a la casa de esta señora. Según la señora Baral, el señor tenía un comercio de tabacos que no le iba bien y la que llevaba la fuerza de la casa era la señora con la casa de huéspedes, una señora de gran empuje y de un gran corazón. Ayudaba a todo el mundo, era muy caritativa, recibía cubanos que no tenían pecunio, les daba alojamiento. En fin, era realmente una persona extremadamente buena. Ahora, yo considero que no es una cosa terrible que degrade a Martín nada, que un hombre de 29 o 30 años lo deje su esposa y se muda a una casa de huéspedes y se encuentra con una señora que se casa con un caballero cuando ella tenía 17 años, era un hombre mayor. Y el señor evidentemente no gozaba de buena salud cuando se muere 4 años después y que exista una relación. Eso, sinceramente, no lo veo tan terrible, creo que es perfectamente humano y posible dentro de las circunstancias de cómo es la vida y cómo es la gente. Entonces Martí es un hombre de carne y hueso. La señora dice que Martí era un individuo muy simpático, le llama a Martí was a live wire, es la expresión que ella usa, live wire, y que tenía gran partido con las damas. No es que lo buscara, es que era un señor que a cualquiera le mandaba una esquela. Martí le hacía un regalo y mandaba un regalito con eso. Alguien tenía una atención y ponía un versito. De modo que eso es una cosa perfectamente posible. Esta señora se casa con Mantilla. ¿Por qué? Porque tenía 17 años y tenía 4 hermanos y ella era huérfana. Y los 4 hermanitos, la pobre señora, se le mueren en Nueva York todos. De modo que es una señora muy sufrida y muy valiente que echa adelante. De modo que yo no voy a vuelto una cosa tan espantosa, yo no tengo que convertir a Martín en un santo, es un hombre de carne y hueso, y me vale más como hombre de carne y hueso. Sí, yo pienso de todos modos que sobre el tema de Carmen Mantilla y Martí, que a pesar del testimonio de Blanche Sacher de Peral y del propio, yo creo que hay alusiones sobre el tema en los versos libres, en algún que otro versos libres sobre este tipo de relación
que hubo con María Mantilla, lo que queda como todo en el campo de la especulación porque no hay nada específico. Sí hay unas reclamaciones también, y de acuerdo con el doctor, de Victoria Smith, la prima de Mantilla, que medio que lo ofende a él en una carta y él le contesta diciendo que no, que él respetó a esta señora. La respetó y además había una amistad también con el señor Mantilla. Puede haber sucedido, yo soy del criterio que si sucedió fue después de la muerte de Mantilla, y creo que hay algunas cosas escritas sobre el tema allí, pero habría que profundizar más porque hasta ahora no existe detalles que de verdad. Además, si Martí quiso de alguna manera mantener eso en secreto, yo creo que es lo que dice. Yo no le veo tampoco nada del otro mundo en ese sentido, como un hombre joven que tenía ese tipo de relación. O sea, todo yo creo que queda en el marco de la especulación hasta ahora. Claro, la Mantilla dice, en una de las cosas dice que Martí, alguien dice, no, la nieta, el nieto de Martí, César Romero. Ajá, y dice, no, el único nieto de Martí es mi hijo, algo así, dice, no. Le dieron la orden a Carlos Manuel de Sergio. Algo así. O sea, que hay mucho en torno a Martí, mucha gente quiso también tomar, hacer crecer su nombre a costa de Martí. Ahí tenemos a varios personajes que estuvieron, el famoso Gonzalo de Quesada, se autotituló el discípulo predilecto, etcétera, etcétera. Don Tomás Estrabama, el sucesor del Partido Revolucionario Cubano, que nadie lo eligió, y cosas así. O sea, el tema es bien complejo y todo. Martí se prestó para muchas cosas, antes y ahora. Solo quiero hacer una anécdota que me contó Ramón Bonachea, que vivió en Montecristi unos años, un gran estudioso de Martí, de que Martí bailaba muy bien y le gustaba el baile, y como en Montecristi hacían básicamente colas para bailar con él, y Máximo Gómez medio se molestaba un poco porque era de un carácter más parco, y salía medio molesto con el maestro, porque el maestro pues era un individuo simpático, y de nuevo era un militar, el Máximo Gómez era un militar. hacían colas para hablar con él. Mi pregunta estaba basada ahorita que estábamos hablando del tema. Yo siempre he estado bien desde el punto de vista psicológico, psíquico, pensando hasta qué punto influyó el fracaso de la Fernandina, que fue como el 12, el 13 de enero del 95, o sea, un mes y pico antes de desembarcar por Playita. Martí le afectó tanto que tuvo que ir a Nueva York, y creo que fue un médico ecuatoriano, amigo de él, quien lo trató en Nueva York. Y yo digo, ese fracaso, que era aquellos $35,000 que él tenía en un banco, y el capitán aquel que empezó, destruyó todos los 3 navíos que iban a salir de Fernandina Beach, eso tiene que haber afectado a Martí enormemente. Yo digo, ¿Martí se puede haber recuperado en 2 o 3 meses de aquellos fracasos? Esa es mi pregunta. Mira, yo creo que Martí era un hombre bien fuerte desde el punto de vista psicológico para poder lidiar, en primera, para poder aunar a todos los cubanos del exilio con los residentes en la isla y llevar a cabo una guerra. Eso es algo grandioso. Eso no lo ha logrado ni más ningún cubano. Estamos de acuerdo en ese punto. Los fracasos que Martí tuvo a lo largo de su vida en el camino hacia la libertad de Cuba y en esta preparación de la guerra fueron extremadamente grandes. De hecho, hay la famosa carta esta que le escribe a Gómez cuando él le pide que sea el comandante en jefe de las tropas cubanas, en la que él dice: hoy no tengo más remuneración que ofrecerle que el sacrificio por la patria y la probable ingratitud de los hombres. Estamos hablando de un hombre que sabe que, a pesar de que está luchando por su pueblo, a pesar de que sabe que está en una tarea grandiosa y magnánima, no va a tener reconocimiento de ningún tipo. El año anterior, en febrero del 94, hay otro fracaso también. Es cuando él le pide a Enrique Loynaz del Castillo que introduzca 3.000 fusiles, si mal no recuerdo, y 45.000 cápsulas en unos tranvías que estaban destinados para la urbanización de Puerto Príncipe. Se logró,
se logró hacer aquello, se prepararon los tranvías ahí a las afueras de Brooklyn, que Leonel del Castillo vino a comprar para urbanizar la ciudad de Camagüey, o sea, Puerto Príncipe, y se acomodaron los fusiles aquellos. Leonel del Castillo logró pasar la aduana de Nuevita, o sea, burló al cónsul español aquí en Estados Unidos y a los espías que tenía Martí. Esa embarcación llegó a Nuevita, desembarcaron los carros, los 5 tranvías, con todas las armas adentro. El capitán, el gobernador de Nuevita se sienta a la mesa con Loinaz y lo felicita. Y dice que esto es una gran empresa, y dice, no, esta es la primera de otras, de muchas grandes empresas, le dice Loinaz, de forma burla, porque los tranvías que venían cargados. Los tranvías llegan a Camagüey, estamos hablando que hay 70 y tantos kilómetros. Y ahí en Camagüey, Emilio lo hace, Monteverde, Antonio Aguilera, no el patriota grande, sino otro Antonio Aguilera de Camagüey, Machado Monteverde, entre otros, entregan a la autoridad española el cargamento de armas. Estamos hablando de los patricios de la guerra del 68, de la gente grande que tenía el nombre fundado en la guerra del 68. ¿Okay? El propio Loret de Mola, en una carta a Gómez, se queja de que era tan común la idea aquella de la guerra que venía, que las propias autoridades españolas prestaban sus salones para las reuniones de ellos. O sea, el tema es bien complejo. Yo creo que Martí ha lidiado con todas estas cosas y se sobrepuso a todas estas cosas para lograr lo que fue el levantamiento del 24 de febrero del 95. Y por supuesto, la lucha que después fracasó precisamente porque ya no existía un Martí, ya no existía un Gómez, o sea, un Antonio Maceo, no existía un Ignacio Agramonte, etc. Sino la historia hubiese sido otra, estoy seguro. Hay un dato importante que recuerdo ahora. Uno de los barcos se salvó, el Langón, gracias, entre otras cosas, a John Mantell, que resulta que era uno de los hijos de Carmen, que ayudaba a Martí en este asunto. Pero un dato que yo no conocía, que ella menciona en este libro, otro día releyéndolo me acordé, es que Martí quedó un poco, como usted dice, apabullado, pero tuvo la gran suerte que se encontró con un gran patriota, creo que era un médico importante en Nueva York, no me acuerdo el nombre ahora, y su esposa tenía una cuenta con $50,000 y le ofreció darle los $50,000 completos para resolver el problema de Fernandina. De modo que una cosa, imagínense, $50,000 de entonces, pues que era 5 millones de ahora, una suma extraordinaria, de modo que había un gran patriotismo. Ella cuenta que pronto se resolvió el problema y Martí recuperó de nuevo. ¿Quién más? Mira, yo pienso de todos modos que lo que lo hace grande es lo humano que fue, es la parte humana. Y yo creo que para comprender la obra martiana cabalmente no se puede prescindir de ninguna arista. Ese es mi criterio. Yo creo que de todos modos hay que ver todo, lo bueno, los errores que cometió, que sí cometió errores. Cuando hay un discurso en el que él alude a Ramón Roa con su libro Aquí Descalzo,
cuando él está tratando de unir a la gente y Ramón Roa está haciendo una campaña en contra de la guerra que está preparando Martín, y yo creo que sí, aludir a ese libro en medio del discurso aquel fue un error político martiano, porque a Ramón Roa todo el mundo lo quería y lo llevaba. O sea que hay cosas que sí hay que poner allí, hay que estar bien, porque eso es lo que lo hace grandioso. No estamos hablando de un Dios, estamos hablando de un ser humano de carne y hueso que cometió errores, se deprimió. Me imagino que habrá llorado en lo personal al ver tantos obstáculos que lo contradicen su propia obra. Y además está en su poesía, no en los versos sencillos, no tanto, no en el Hilvanillo, no en Polvo de alas de mariposa, que es otra colección desconocida prácticamente, sino los versos libres, donde hay una confesión. Son los versos sus guerreros, son los versos de su madrugada, después que salía de todos sus trabajos diarios y labores patrióticas, y también buscando, por supuesto, su pan diario. Era allí en los versos eso, donde él se quitaba su careta, digamos, hacia el buen cubano, lo dice en los versos, y se despojaba y se sacaba el alma. Y ahí esos versos libres son una radiografía de todas estas cosas que estamos hablando aquí, que por supuesto a nivel poético, por la trascendencia que tiene el símbolo literario y el símbolo, en el sentido general, pues queda muchas veces en el plano de la especulación nuestra. ¿Qué quiso decir el poeta? Bueno, quiso decir, ahí está, lo dijo, ahora te sugiere tal más cual cosa, desde el punto de vista poético. Yo creo que sí hay que tocar los temas. A mí me parece, el último libro que estaba escribiendo ahora, que está sobre esos libros, toco este tema también, sí, sobre Mantilla y todo lo que, la investigación, todo lo que se ha dicho en torno a esta relación. Y lo que he descubierto ha sido increíble, ciertamente. O sea, es bien complejo el tema. Un par de cosas, porque se hablaba del aspecto humano de Martín. José Raúl decía, y es que en casa de Blanche y Zachary de Ballant, que era la abuela, ¿no?, de Luis Ballant, fue profesor nuestro en la Universidad de La Habana, teatrista del patronato del teatro, un gran señor, profesor de ética en la Universidad de La Habana, facultad de filosofía y letras. Bueno, pues almorzaba Martí con frecuencia, y había una mucama, una doméstica, que había oído hablar del señor Martí, que iba allá y qué sé yo, y ya Martí sentado a la mesa hablaba y qué sé yo, y cuando se va Martí de la casa, dice la señora que trabajaba allá, la empleada, dice, bueno, pero este hombre, ¿qué tiene de particular si los temas que trata son sencillos? No le vio nada, porque Martí era tan sencillo que no hacía ostentación de su conocimiento, de su palabra fulgurante, cuando no era el momento. Esto ya se sabe, y Tony Calandoño tiene hecho un recuento, una compilación de los hombres de la época de Martí, como lo vieron. Es una cosa maravillosa ver eso. Y hay la sencillez de Martí con su bombín, cuando en Tammany Hall le dice, ¿quién era el que alguien importante del destierro cubano? Le dice, porque como no quería Martí sumarse a la guerra de 1884 de Zambrana, Antonio Zambrana, el que firmó la constitución de Yara, bueno, no quiso participar en la guerra. Martí se retracta porque opina que no es el momento, 1884, contradictoriamente con Máximo Gómez. Bueno, pues entonces Antonio Zambrana, en público, delante de una concurrencia cubana amplísima de blancos y negros y más que razas, hombres, oye decir que no tenía lo que tenían que tener los hombres, que tenían que ponerse saya. Y Martí, que estaba a la puerta, como dijéramos allá, del Tammany Hall, oye aquello y dice, Plochet creo que es el nombre, sale con su bombín negro, su traje negrito de siempre, va para allá y dice, se para, interrumpe la bandeja de recogida de dinero y dice que él podía demostrar que sus calzoncillos estaban plenos para cualquier momento de guerra, pero que no era el momento. Es decir, ¿con qué? ¿Cómo
se creció aquel hombre que entró sencillito con su bombín y sus coditos remendados, como se usaba en la época cuando se era humilde, y cómo se paró y dijo, no señores, yo mi hombría, mi virilidad está para el momento que se necesite. Y lo último es, léanse la carta de Victoria Smith, a Victoria Smith, escrita por José Martí y Pérez, diciendo cuán incierta es la calumnia de que tuvo relaciones con una mujer casada en el lugar donde estaba. Léanse en el internet la carta a Victoria Smith, by José Martí. Gracias. No, les quería informar algo que es una anécdota sobre el nieto de José Martí. En el año 1970 y pico, no recuerdo en qué año, la Junta de Directores de Republic National Bank, de la cual yo pertenecí por más de 20 años, acordamos traer para celebrar un 28 de enero al nieto de Martí, al artista César Romero, que todavía vivía en aquella época. Dimos un gran evento, celebramos el 28 Martí, el 28 de enero el nacimiento de Martí, y César Romero vino, tipo distinguido, un señor, un caballero, y lo trajimos con el reconocimiento de que era el nieto de José Martí, y él vino como nieto de José Martí y habló como nieto de José Martí. Es lo único que yo puedo decir, algo que aconteció y de lo cual nosotros fuimos testigos oculares y participamos en la invitación que le hicimos a César Romero. Es una información verídica. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer otro simposio para tocar uno de los momentos más maravillosos de Martí, que es el presidio, o sea, el presidio político de Martí, que es uno de los momentos estelares de la historia de Martí, que habría materia ahí para estar hablando un día entero del tema. Siendo casual. Nosotros tratamos de tener el año 2 o 3 y eso sería un tema el presidio del Martí. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a los panelistas por esta gran noche martiana.